En estos momentos se encuentra en plena discusión la incorporación de dos jueces de la Corte. Estamos hablando de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, que en las últimas semanas estuvieron exponiendo en las comisiones del Congreso. Pero bueno, para hablar un poco de esto y de qué perspectivas se abren con estos cambios en la Corte Suprema de Justicia, convocamos a Matías Fachal. Él es el secretario general de la Federación Judicial Argentina, que ha tenido la amabilidad de acercarse aquí a Canal Abierto. Así que bueno, primero, antes que nada, gracias, Matías. Bueno, ¿qué primer lectura haces de estas dos candidaturas en un contexto como el actual? Bueno, la Federación Judicial Argentina, lo primero que hay que decir es que nos hemos manifestado ya contrario a estas dos postulaciones, a estos dos candidatos. Lo hemos dicho en su momento cuando se propusieron por parte del Ejecutivo, y lo hemos reiterado ahora mientras están sucediendo las audiencias públicas, ¿no?, en el Congreso de la Nación. Pero bueno, más allá de nuestro planteo, si se quiere, particular respecto a estas dos postulaciones, que como dije nos oponemos, también hay una cuestión general, porque no nos parece, o más trascendental, que digamos, porque no nos parece que sea solamente una cuestión de cambiar figuritas o solamente por tal o cual nombre, más allá del currículum que tenga cada uno, sino qué tipos de jueces y de juezas que deberían proponerse, postularse para qué tipo de corte queremos y para el tipo de poder judicial que necesitamos como sociedad. Eso me parece que es lo que está bastante fuera del debate, no solo el que se está dando en el Congreso, sino incluso en la opinión pública. No nos parece que ninguno de estos dos candidatos representen al menos el ideario que tenemos nosotros del Poder Judicial, no solo como trabajadores y trabajadoras de ese poder del Estado, sino también como ciudadanos y ciudadanas que aspiramos efectivamente a que haya una justicia para todos y al servicio del pueblo. Distan bastante, ¿no?, estas dos personas de adecuarse a eso. ¿Cuáles son los motivos que ves, digamos, para impugnar de alguna manera estas candidaturas? Bueno, más allá, digamos, de estas cuestiones particulares, que bueno, ninguno de los dos parecieran ser, digamos, juristas de raigambre, de renombre, con los pergaminos suficientes para aspirar a este máximo órgano del Poder Judicial. Lijo es parte de esos jueces, ¿no?, de Comodoro Pi, que con tanta mala imagen cuentan, y con razón, ¿no?, de pisotear causas, de moverse de acuerdo a los humores y necesidades del poder, ¿no?, con fallos muchas veces políticos. No nos olvidemos de la imagen de Vudú en pijama a la madrugada, con la policía allanándole. Ese fue Ariel Lijo, exacto, el responsable, por ejemplo, de esa situación. Exacto. O bueno, las opiniones vertidas por García Mansilla respecto a el carácter que tiene para él el derecho internacional y por ende los tratados, ¿no?, internacionales que están incorporados a nuestra Constitución, a la ley de la interrupción voluntaria de embarazo. Es de los más conservadores, además de estar ligado al Opus Dei, ¿no?, a la Universidad Austral. Pero decía, no es solamente por ahí por sus pergaminos personales, sino que ninguno de los dos representan sujetos, además, digamos, de ser candidaturas que no tienen apego al federalismo, ni tampoco se propone cumplir con el cupo, no el cupo porque no hay un cupo para la Corte, pero debiera haber diversidad de género en su composición, siendo que hay 4 jueces varones y se están proponiendo 2 más. Pero además de esas cuestiones, estos no son dos personas que podamos decir que están comprometidas con los derechos humanos, sociales, laborales de nuestro pueblo, digamos, con lo que necesitan los jubilados y jubiladas, los trabajadores, trabajadoras, las minorías, los migrantes, las mujeres, las diversidades. Los vemos más ligados a los sectores del poder económico concentrado que a nuestro pueblo, y jueces de ese tipo no necesitamos, y por eso desde la Federación sostenemos lo que sostenemos, ¿no? ¿Cómo ves, digamos,
haciendo un raconto de las distintas composiciones que tuvo la Corte y los distintos jueces que la integraron. ¿Qué es lo que pasa cuando entran ahí? Porque uno podría pensar, por un lado hay cuestiones que uno puede pensar como síntomas de época, digo, cuando asume Macri, que los pone primero por decreto a Rosenkrantz, que era un abogado corporativo de Clarín, digamos, no podía esperar, pero aparecía un Rosati que había sido ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Uno decía, bueno, acá hay una negociación, hay algo. Rosati, una vez adentro, fue uno más de los cortesanos. ¿Qué es lo que pasa? Eso, cuando traspasan, uno se acordaba, que hablábamos de Néstor Kirchner, que decía, no voy a dejar mis ideales en la puerta de Casa Rosada. Bueno, parecería algo inverso, ¿no? En el caso de la Corte. Bueno, todo este procedimiento que se está siguiendo ahora, que es el que está establecido en el decreto 222, si no digo mal el número, del año 2003, es de alguna manera el decreto de autolimitación que dictó Néstor Kirchner, justamente para que de alguna manera salir de esa lógica de lo que siempre se dijo de los jueces de la servilleta y que eran puestos a dedo, y bueno, y que tengan que pasar por todos estos procesos de impugnación, audiencias públicas, y que haya otra lógica para sus designaciones. Ahora, no solo dentro de la cancha después o adentro de la Corte vimos que Rosati fue uno más, sino que ya desde el vamos, que Rosati y Rosenkrantz de alguna forma avalaran, aceptaran ser designados mediante un procedimiento inconstitucional, ilegal, que era, ¿no?, con el mero decreto de Macri, ya muy bien de ellos no hablaban. Más allá que eso, después, gracias también de alguna manera a la mala imagen que eso generó en la opinión pública. No nos olvidemos que inmediatamente después vino toda la movilización del 2x1. Macri lo termina salvando, corrigiendo el procedimiento, legalizándolas a esas designaciones, pero estos dos habían aceptado ser designados de manera ilegal. No tenían problema. Así que con lo cual, digamos, ya partían desde ahí. Ahora, el Poder Judicial es el más conservador y elitista de los tres poderes del Estado. Es efectivamente, digamos, casi que una cuestión muy verticalista, muy de poder concentrado, bueno, casi que una estructura mucho de la militar. Familia judicial, ¿no? Bueno, ellos, de alguna manera, algunos jueces intentan darle una connotación positiva a esa frase, como de, bueno, somos todos familia, estamos todos cercanos, y la realidad es que para nosotros tiene una connotación completamente negativa. Porque habla familia. Exacto. De familia, de la mafia, pero también hay una cuestión endogámica, encerrada, oscura, de nos designamos entre nosotros, somos todos parientes, o sea, y hay mucho de eso. El Poder Judicial históricamente se ha compuesto por los sectores más conservadores y oligárquicos de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, vos tenés, digamos, una limitación en esto que decías de que es un poder más oligárquico, que tenés una limitación de origen. Uno piensa en otros países como en Bolivia o en Brasil, que un trabajador tornero, un campesino cocalero, pasaron por el poder legislativo y llegaron a la máxima autoridad del Ejecutivo, pero no podrían haber sido secretarios de primera instancia porque tenés una limitación que tenés que ser abogado, ¿no? Eso, bueno, desde el vamos. A ver, nosotros no tenemos objeción a la profesionalización o de ciertos cargos, de ciertas responsabilidades, de cualquier tipo de profesión, no solo la de los abogados, la abogada. Ciertamente igual hoy ya eso se ha ido como un extremo, donde se ha extendido no solo para los cargos máximos, sino hacia el resto de la planta. No hay ninguna razón por la cual para ingresar al Poder Judicial haya que ya tener un título profesional o ser un estudiante avanzado de tal o cual carrera, principalmente de abogacía en la mayoría de los casos. Sin embargo, eso es lo que se busca, y claramente que más allá de perfeccionar el trabajo, se busca cierto perfil ideológico, porque no hay que dejar de decirlo, las facultades también forman determinados tipos de profesionales. Sí. Entonces se intenta homogeneizar eso, entre que todas las capas, sobre todo cada vez a medida que vas hacia más arriba en el escalafón, eso es más concentrado así. Ya viene de las capas más conservadoras y de élites económicas de nuestra sociedad. Además, le sumamos, ¿no?, que eso también es lo que sucede en las facultades públicas o privadas. Bueno, cada vez se concentra más el origen
no se democratiza el ingreso al Poder Esto, Judicial. perdón, cuando hablas de las universidades, de las facultades de Derecho, ¿hay alguna universidad, hay alguna cuestión ahí también que determinadas universidades terminan poniendo jueces de la Corte o en altos fueros? A ver, por ahí más que hacerlo las universidades, lo que lo hacen son los